Dale, vamos arrancando entonces. También por respeto a quienes se han conectado a horario, muchísimas gracias por estar en este segundo encuentro, el último. Eh, Les aviso que voy a permanecer con la cámara apagada por el tema de internet que no anda funcionando muy bien, entonces para evitar cortes en la comunicación. Eh, Cualquier consulta que vayan teniendo lo pueden ir poniendo en el chat y voy a ir respondiendo. Como bien estuvo adelantando ahí Amira, la clase pasada dimos las primeras 3 unidades, ahora vamos a completar con la unidad 4 y la unidad 5. No sé si recuerdan que la unidad 4 trata de lo que es el marco normativo de la accesibilidad en general y el turismo accesible en particular. Eh, Fede, si querés ir a la diapositiva 42, por favor. Bien. Ahí la siguiente, que es el título. Entonces, ahora lo que vamos a tratar en particular es todo lo que son tratados, programas y conferencias internacionales relacionadas al turismo accesible. Y la accesibilidad también, la que es la discapacidad en particular. Puedes pasar por la siguiente. Bien, vamos a arrancar con la más clásica, la que todos conocemos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Esta declaración aprobada en el año 1948, específicamente el 10 de diciembre de ese año, en su preámbulo especifica particularmente y considera que el desconocimiento, el menosprecio a los derechos humanos han llevado a una serie de actos de barbarie. Ustedes recordarán la clase pasada lo que habíamos hablado de la historia de la discapacidad, de cómo segregaban a las personas con discapacidad, precisamente por esto que menciona la declaración de la falta de conocimiento que había sobre el tema. Eh, y no solo actos de barbarie, sino actos de barbarie ultrajantes hacia la conciencia de la humanidad. Esto de en la antigua Grecia, recuerdan que les mencionaba anteriormente que directamente mataban a las personas que nacían con algún tipo de discapacidad o adquirían la discapacidad en algún momento, o las segregaban de por vida, no podían insertarse en la sociedad y mucho menos desarrollarse socialmente. Eh, entonces destaca todas estas cuestiones que fueron pasando a través de los años y empieza a definir la Declaración Universal, bueno, todos los derechos que tenemos como seres humanos, ¿no? Y obligaciones también. Seguido a eso, en el año 1980 se aprueba la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías por la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que estábamos hablando del año 1980, en esa época todavía no se hablaba de personas con discapacidad, por eso verán que dice ahí el texto, minusvalías, ese concepto que hoy día ya no se utiliza. Pero bueno, el objetivo global de esta clasificación es la de proporcionar un marco y un lenguaje unificado y estandarizado para describir el funcionamiento humano, particularmente de lo que está relacionado a lo que es accesibilidad, lo que es discapacidad en particular, ¿no? Después tenemos la Declaración de Manila en el año 1980, pero esta ya aprobada por la Organización Mundial del Turismo. El sábado pasado les había mencionado que este es el primer antecedente legal que existe sobre cómo se relaciona la accesibilidad y el turismo. Es la primera vez que se empieza a hablar de accesibilidad turística a través de la Declaración de Manila. Y esta declaración, que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, afirma que el derecho al turismo debe concebirse en armonía con las prioridades, las instituciones y las tradiciones de cada país. ¿Bien? Entonces, empieza a tomar estos 3 aspectos fundamentales del acceso al turismo. Y supone que la sociedad debe y tiene el deber de crear para el conjunto de todos los ciudadanos menciona en particular, no empieza a mencionar unos u otros, ya habla de un conjunto de la sociedad, las mejores condiciones prácticas para el acceso efectivo y sin discriminación. Es la primera vez que empiezan a hablar de la no discriminación del acceso al turismo.
Acá ya están hablando de que no importa raza, no importa ningún tipo de nacionalidad, no importa que tengas algún tipo de discapacidad, todos tienen exactamente el mismo derecho de acceder al turismo. Puedes pasar a la siguiente. Bien. En el año 1981, la Organización de las Naciones Unidas establece ese año como el Año Internacional de los Minusválidos. Como les había mencionado hace unos minutos, en esa época todavía nos hablaba de personas con discapacidad. Pero al menos empiezan a tratar y a tocar este tema, y este año es concebido bajo el lema por la plena participación y la igualdad. Entonces la Asamblea General de la organización solicitaba entonces que se estableciese un plan de acción a nivel nacional, regional e internacional en el que se hiciese especial hincapié en la igualdad de oportunidades. Muy importante esto, ¿no? La rehabilitación y la prevención de la discapacidad. Bueno, acá empiezan a hablar de que la discapacidad se puede prevenir, entonces quieren que a nivel internacional, nacional y regional se empiece a trabajar sobre esto, ¿no? Seguido a ello, un año después, en el año 1982, tenemos el Programa de Acción Mundial hacia los impedidos, que está aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. También esto era un término muy utilizado en la época, los impedidos, como se referían a las personas con discapacidad. Este Programa de Acción Mundial es una estrategia global para mejorar la prevención de la discapacidad, que tiene relación con el programa anterior. Para la prevención de la discapacidad, entonces, la rehabilitación y la igualdad de oportunidades es bastante similar. Seguido a ello, en el año 1987, tenemos la famosa Conferencia Europea de Accesibilidad en Edificios Públicos. Es algo muy importante en esa época porque estamos hablando ya de que en Europa empiezan a decir, bueno, vamos a empezar a hacer accesibles los edificios públicos. Y se crea esta conferencia europea, ¿no? Y esta conferencia se conciben las nuevas iniciativas que permiten a mejorar la accesibilidad del entorno, hablando siempre de lo que es discapacidad y accesibilidad física, ¿no? Entonces fue construido, del entorno construido por la Comunidad Europea, entonces todos los países que forman parte de la Comunidad Europea estaban dentro de esta conferencia, y empezaron a trabajar en conjunto para elaborar una serie de normas y establecer pautas para lo que es mejorar la accesibilidad de todos los entornos ya construidos. Y esto es muy importante porque hablan de adaptar lo que ya tienen para después empezar a construir accesibles, sin necesidad de andar después generando gastos extras en lo que es la readaptación de los espacios físicos. Así que directamente nos dicen desde esa época y por qué nosotros por ahí pensamos que avanzados que están en otras partes del mundo, ¿no? Y sí, porque desde 1987 ellos ya empezaron a trabajar un poco antes, inclusive con otras declaraciones, sobre el tema de la adaptabilidad en el entorno físico. Puedes continuar con el siguiente. Bien, en 1992 tenemos el Programa de Acción Mundial de las Personas con Discapacidad, también aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y el propósito de este programa es el de promover las medidas eficaces para la prevención de la discapacidad. Acá siguen hablando, como verán, de la prevención de la discapacidad, como que es algo que podemos evitar. Pero bueno, son términos propios de la época. Y para la rehabilitación y la realización de los objetivos de igualdad. ¿Sí? Acá ya estamos hablando más de igualdad, de equidad, de oportunidades. Y la plena participación, algo muy importante, de las personas con discapacidad, y acá la plena participación en la vida social y en el desarrollo. Incluye un aspecto importantísimo, porque antes no hablaban de la
plena participación en la vida social y el desarrollo de cada uno individualmente, ¿no? Entonces este programa es como un antes y un después en lo que son los derechos a las personas con discapacidad. Entonces cuando tenemos que hablar de discapacidad y hablamos de derechos humanos, nos referimos a esto, ¿no? A que también hay un marco normativo que respalda todo esto. En 1995 tenemos la Declaración de Barcelona, que es muy importante porque establece que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su igualdad de condición como ciudadanos. ¿Y por qué puse esto en particular de lo que es la Declaración de Barcelona? Porque es una ciudad que ha trabajado muchísimo en la adaptabilidad y es ejemplo en el mundo en la adaptabilidad de sus edificios públicos. Es una ciudad muy antigua que tiene edificaciones muy antiguas y muchas veces, por lo menos acá también en Corrientes, donde estamos, que también hay edificaciones antiguas, no se quieren tocar la edificación y por ende no quieren colocar una rampa de acceso, precisamente porque es una edificación antigua y forma parte del casco histórico. En este caso, Barcelona, en el 95, dijo no, el acceso es una cuestión de derechos humanos y hay formas de adaptar los edificios y adaptar la ciudad para el acceso a todas las personas. Entonces, esta declaración abarca absolutamente todo, desde el acceso físico hasta a los espacios físicos y de todas las personas, incluyendo edificios públicos antiguos. ¿Puedes continuar al siguiente? Bien. En el 97 se aprueba la Declaración de Montreal. Esta declaración afirma la importancia de la cooperación internacional como medio, sí o sí, para promover las condiciones para el ejercicio y el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. Es importantísimo porque acá ya empieza a relacionar... hay un Bueno, continúo entonces. Empieza a relacionar a todos los países del mundo y todos aquellos que sean parte de esta declaración, estados partes, están obligados a justamente cumplir y trabajar en todas las medidas. Catalina, hay un micrófono, tu micrófono está prendido, si se puede apagar, por favor. Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, todos los estados partes que forman parte precisamente de esta declaración tienen la obligación de llevar adelante una serie de medidas para justamente la accesibilidad en sus espacios, y en este caso la Declaración de Montreal hace específicamente hincapié en lo que es la discapacidad intelectual, entonces lleva todas sus acciones hacia ese punto. Por ende, material y legislación hay de sobra para exigir a los estados partes, Argentina uno de ellos, para empezar a implementar justamente las medidas. Luego, en 1999, tenemos el Código de Ética, ya estamos hablando particularmente de turismo. Vamos al Código de Ética Mundial del Turismo, ¿no? Que destaca ya el turismo en uno de sus artículos como un instrumento de desarrollo personal y colectivo. Me pareció súper importante incluirlo porque también a lo último verán que dice que se debe promover a través del turismo como una herramienta social, promover la accesibilidad de los derechos humanos a todo el grupo de personas y toda la población. Acá destaca los más vulnerables, considera los más vulnerables son los niños, personas mayores, y dice minusválidos, pero serían personas con discapacidad. Entonces, este código de ética empieza a fomentar cada vez más lo que es el turismo para todas las personas y desarrollar productos y servicios turísticos accesibles, avalando todos los otros instrumentos legales que les había mencionado. Y luego tenemos la famosa Declaración Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y creo que este es uno de los instrumentos más fuertes que tenemos, porque fue aprobada en el año 2006, así que es de nuestra era, y destaca
la importancia de la accesibilidad y destaca la discapacidad y la accesibilidad como cuestión de derechos humanos, ya sin importar y sin dividir en accesibilidad física, accesibilidad comunicacional, por ejemplo, o tipos de discapacidad. Acá ya está hablando de la discapacidad como un todo y nos dice que se tiene que empezar a trabajar todos los estados partes en la accesibilidad plena de las personas con discapacidad a todos los tipos de ambientes y ámbitos sociales. Habla de política, habla de educación, habla de acceso a salud, y justamente hay varios artículos que mencionan particularmente el acceso a todos los tipos de manifestaciones culturales y turismo en particular. Entonces es un instrumento súper importante y acá en el año 2006 y a partir de esta convención internacional es que ya se cambian todos los términos que antes se utilizaban para mencionar a las personas con discapacidad, minusválidos, hay quienes decían discapacitados. Bueno, a partir de ahora ya no se menciona más de esa forma, sino que para dirigirnos a una persona con discapacidad tenemos que hacerlo de esa forma, ¿no? Anteponiendo al ser, la condición de ser humano, por eso persona, y luego su condición, una persona con una discapacidad. Porque si nosotros hablamos de discapacitados, hablamos de minusválidos, le estamos sacando su condición de ser, de persona. Entonces, a partir de esta convención, es que hay un antes y un después en el término. Por eso es súper importante, siempre digo que hablar con propiedad y sobre todo en estos casos. Empezar ya a hablar directamente de persona con discapacidad y destacarlo y también corregirlo cuando vemos algún escrito o alguna persona que habla de otra manera y lo menciona de otra forma, decir que, bueno, a partir de esta convención ya no es más, porque los otros términos pasaron a ser discriminativos y peyorativos, dice esta convención. Bien, puedes continuar con el siguiente. Ahora vamos a hablar un poco del contexto normativo en los países limítrofes. En la inscripción vimos que había gente de todos lados, vimos gente de Chile, de Uruguay, hasta de Cuba, que estamos muy contentos de haber llegado tan lejos. Entonces, busqué en particular el contexto normativo que hay sobre accesibilidad o discapacidad o turismo accesible, si es que lo hay, principalmente en los países limítrofes. Entonces vamos a ver un poco de eso. Puedes ir por la siguiente. Bien, arrancamos por Uruguay. La Ley Nacional de Turismo de Uruguay, aprobada en el año 2014, declara el turismo como una actividad de interés nacional y se hace mención nada más a la accesibilidad como un principio fundamental. No tiene una ley concreta de turismo accesible aprobada, por lo menos hasta la fecha, y por lo menos en la investigación que realicé no había mención sobre el tema. En el caso de Brasil, está la Ley General de Turismo, que aborda la promoción de prácticas de interés turísticas con igualdad de oportunidades. También dentro de su ley general menciona algunos aspectos relacionados a la accesibilidad y a la igualdad, la inclusión. Chile, en la ley también de turismo, aprobada en el año 2010, define el concepto y acá lo habla al turismo accesible como turismo social. Y dice que es aquella modalidad que comprende todos los instrumentos y medios a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas, preferentemente dice, de recursos limitados, desarrollen actividades turísticas. Empieza a mencionar o dar algún tipo de relación con lo que es la accesibilidad, pero tampoco habla concretamente de turismo accesible, sino lo toma un poco como turismo social más que nada. Bolivia, por su parte, también tiene su Ley General de Turismo, aprobada en el año 2012, y habla del sistema de información sobre la oferta turística nacional, la demanda y la calidad de actividades turísticas. Y empieza
a hablar un poquito y relaciona un poco también lo mismo con lo que es accesibilidad, pero no tiene ni un artículo en particular, al igual que las anteriores leyes nacionales de los otros países. No hay un artículo concreto sobre lo que es accesibilidad y tampoco hay una ley concreta de turismo accesible. Paraguay, por su parte, están en un proyecto de ley que es muy importante, del año 2021, que lo empezaron a trabajar en el año 2021, lo siguen trabajando en la actualidad, sobre el turismo accesible e inclusivo. O sea que ellos están en el proceso de implementación de una ley nacional sobre el tema. Puedes ir por el siguiente. Y le hice un apartado en particular sobre la ley de el marco normativo en la República Argentina. Entonces, ahí puedes ir por el siguiente diapositiva. Cualquier cosa, antes de continuar con esto, si se me corta la comunicación o se escucha entrecortado, pero me avisan por el chat, entonces repito aquello que no se haya escuchado. Bueno, la Constitución Nacional de la República Argentina, en la última modificación, que fue en el año 1994, en el capítulo cuarto, artículo 75, inciso 23 concretamente, habla de sostiene que se debe legislar y promover medidas de acción para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato y pleno goce de ejercicios y derechos reconocidos, dice, por la Constitución. También la misma Constitución habla de que al nivel de la Constitución Nacional están los tratados y declaraciones internacionales que Argentina se ha estado parte. Entonces, cuando nosotros estábamos hablando anteriormente de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, esa convención tiene carácter constitucional en la República Argentina. Por ende, es obligación del país cumplir con lo establecido en esa convención. Bueno, también hablamos de lo que es accesibilidad y se menciona en la Constitución Nacional. En el año 1994 se aprueba la Ley Nacional de Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida. O sea, ese mismo año tenemos estos dos leyes importantes. Y vamos a tomar como ejemplo solo el artículo 20 de toda la ley, porque narra que se debe establecer la supresión de barreras físicas en ámbitos urbanos. Bien, esta ley ya, hace bastantes años, empieza diciendo que se debe eliminar las barreras físicas en ámbitos urbanos, arquitectónicos y de transporte. Bien, para lograr la accesibilidad de las personas con movilidad reducida mediante la aplicación de normas, las normas comprendidas en esa ley. Así que ahí tenemos también otra importante ley que justamente va a permitir la accesibilidad, debería permitir la accesibilidad y la construcción de edificios públicos o privados que contemplen medidas de accesibilidad a los mismos, ¿no? En el año 2002, antes de la aprobación de la Ley Nacional del Turismo, se aprueba la Ley Nacional de Turismo Accesible concretamente. Es una ley muy antigua y también muy corta, pero en el artículo 1 brinda un breve concepto de turismo accesible. También algo destacable de esta ley es que en uno de sus artículos establece que las agencias de viajes están obligadas, y justamente el día de ayer hice un posteo en mi Instagram sobre esto, están obligadas a comunicar a los pasajeros aquellas barreras que se pueden encontrar en el desarrollo del viaje. Entonces, está muy bueno que puedan ir a esta ley a leer particularmente ese artículo, porque hoy día no sucede, o sucede muy poco, que las agencias informen sobre esto. De hecho, hay muchas que no están al tanto de esta Ley Nacional de Turismo Accesible. Y en el año 2005 se aprueba la famosa Ley de Turismo Accesible, la 25997, que establece como último principio rector
a la accesibilidad y establece que se deben eliminar las barreras que impidan todo el uso y el disfrute de la actividad turística y todas las barreras justamente que se puedan encontrar en todos los productos y servicios turísticos. Así que acá también tenemos un sustento legal importante al momento de hablar y de exigir a los prestadores de servicios turísticos y al sector público también la implementación de medidas de accesibilidad. O sea, empezar a desarrollar productos y servicios accesibles y adaptar a los que ya tenemos. Bien. Puedes ir por la siguiente diapositiva. Hasta ahí termina la unidad 4, que es de marco normativo. Es un breve resumen, porque realmente lo que es marco normativo es muy largo y no íbamos a terminar en todo el transcurso del día de hoy, vamos a tener que seguir otra clase más, pero se les va a pasar, como bien había dicho, mira, al principio de la reunión, un resumen de esto también para que ustedes puedan ampliar si consideran y quieren información sobre esto. Hay una pregunta ahí. Ahí voy a leer. Existen sanciones en cuanto a la no aplicación de la ley de accesibilidad y depende de cada país. Acá en la Argentina, por ejemplo, y en particular en Ciudad de Corrientes, donde estoy, no se sanciona. De hecho, hay nuevas edificaciones que se están construyendo en la ciudad y muchas que ya han sido inauguradas que no contemplan medidas de accesibilidad en su edificación. Y la municipalidad, lo más loco de todo esto no es que la municipalidad de la ciudad de Corrientes les aprueba los croquis y les aprueba los planos, están aprobados, siendo que en Corrientes hay un código de edificación que establece en sus artículos, que no lo coloqué porque esto era un marco normativo de toda la República Argentina en general, pero el Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes establece que se deben implementar medidas de accesibilidad en todos los edificios, tanto públicos como privados. Exactamente. Como bien decís, si no hay sanciones es tampoco probable que se cumplan. Total, las leyes están, todo está ya establecido, pero no se cumple. De hecho, hay muchas autoridades públicas que no están al tanto de estas leyes relacionadas a la accesibilidad. Bien. Entonces, comunidad 5 vamos a desarrollar lo que es barreras concretamente y qué tipos de barreras se pueden encontrar en el viaje. Puedes ir por el siguiente. Y tenemos barreras, particularmente barreras del entorno. Después vamos a ver las barreras sociales, pero ahora vamos a definir un poco lo que son las barreras del entorno. ¿Y qué son las barreras del entorno? Precisamente son aquellas que aparecen entre el cliente o el usuario y el entorno donde se viaja. ¿Bien? Y acá hablamos de transporte, barreras arquitectónicas, en la comunicación, todos los ítems que van viendo ahí. Pero voy a desarrollar uno por uno para darle algunos ejemplos más claros sobre eso. Tenemos la barrera en la planificación y las reservas. ¿Qué barreras podemos encontrar allí? Y son infinitas, porque en primer lugar, ¿qué hacemos cuando nosotros queremos viajar a algún lado? Buscamos información. ¿Y dónde vamos a buscar información? En diferentes páginas web. Principal barrera, que la página web no sea accesible, o que la página web, por ejemplo, no esté desarrollada con los principios de la lectura fácil, que es para personas con algún tipo de discapacidad cognitiva o discapacidad visual. Entonces, hay mucho texto, hay mucha imagen, muchos colores, y no permite la distinción de elementos en la propia página web. Entonces, ahí tenemos una barrera importante. Otra de las barreras que se dan en este eslabón concreto es la falta de información sobre servicios turísticos accesibles. Por ejemplo, en las páginas sobre los destinos turísticos, donde uno busca turismo X ciudad, por ejemplo, encontrás con la página web, pero no hay información. Tenés información de todo lo que podés hacer, pero no sabes si vos, que tenés X discapacidad, podés hacer realmente esa actividad, porque no hay información sobre eso.
Entonces es una barrera súper importante, ya vemos que de entrada vamos a encontrarnos con estas problemáticas en la falta de información y comunicación. Y por supuesto las barreras en reservas. Los hoteles, si bien hablando particularmente de Argentina y relacionando un poco con la unidad anterior, hay una ley de hotelería, pero no contempla el tema de las habitaciones accesibles, por ejemplo. Entonces, los hoteles, hay algunos que tienen, otros que no tienen, y muchas veces sucede que aquellos hoteles que tienen habitaciones accesibles están siendo utilizadas por personas que no tienen discapacidad. Entonces, cuando hay una persona con discapacidad que tiene que hacer una reserva y requiere de esa habitación adaptada, resulta que está siendo utilizada por una persona que no tiene discapacidad. Entonces, esa es una barrera muy importante que se encuentra en la planificación del viaje. Entonces, ahí tenemos información incorrecta, o hay poco detalle en la información, o no se considera a la discapacidad de forma global como una necesidad, entonces directamente no lo tienen en cuenta. Hay falta de actualización de la información, las páginas web también no son accesibles, entonces encontramos una serie de barreras. Yo siempre digo que la accesibilidad, como les había mencionado en la clase pasada, no sé si recuerdan, teníamos una cadena de accesibilidad, pero cada eslabón a su vez está compuesto de otras subcadenas. Y acá estamos con lo mismo, ¿no? La planificación de reservas es un eslabón de la cadena de accesibilidad que a la vez tiene otras subcadenas que si se rompen esas también rompemos este eslabón, ¿no? Es muy complejo el tema. Luego tenemos las barreras de infraestructura y transporte. El transporte todavía es un obstáculo muy importante para muchas personas con discapacidad, ya sea transporte terrestre, transporte aéreo. En el caso de los aeropuertos, por ejemplo, muchos aeropuertos no tienen manga para acceder al avión. Entonces, ¿cómo accede una persona, por ejemplo, usuaria de silla de ruedas o con algún tipo de discapacidad motriz? Y hay algunos aeropuertos que tienen el papamóvil, por ejemplo, que así le llaman, donde ubican a la persona con discapacidad en ese lugar y allí los elevan hasta el avión. Pero tienen que esperar a que se suban, ellos suben primeros, las personas con discapacidad suben primera que el resto de los pasajeros y después tienen que bajar último. O sea, bajan todos los pasajeros, los 200 y pico de pasajeros del avión, y recién allí puede bajar la persona con discapacidad, todo por la falta de una manga, por ejemplo. En el caso de transporte aéreo. Transporte terrestre, ni que hablar, los colectivos de larga distancia, que son completamente y absolutamente inaccesibles, primero por los escalones en el acceso, luego por los baños, que no son, bueno, yo que no tengo una discapacidad motriz, por ejemplo, me cuesta muchísimo acceder a un baño de un colectivo por lo pequeño que son. Entonces, las barreras en transporte son infinitas, y lo que es transporte urbano, lo mismo. Las paradas de colectivos inaccesibles, que se relacionan con el punto anterior, donde no tenemos información, por ejemplo, en la parada de colectivos, de qué colectivo viene, en qué horarios. Es realmente muy completo ese tema. En cuanto a lo que es edificaciones, el siguiente ítem, si los edificios no presentan niveles adecuados de accesibilidad, encontraremos que algunas personas van a poder tener dificultades para acceder y utilizar estos entornos. Entonces, edificios, hablando de turismo concretamente, y hablamos del acceso a museos, del acceso a los alojamientos, de acceso a cualquier edificio que uno necesite ingresar, que también es otra de las grandes barreras que se encuentran, ¿no? Si existe una única entrada, por ejemplo, en un hotel y esta tiene escaleras, el acceso va a ser súper complejo. Y acá lo que uno tiene que buscar es justamente la autonomía de las personas con discapacidad, porque muchos pueden decir, sí, la hacemos fácil, yo le ayudo a la persona con discapacidad a subir, a la persona en silla de ruedas a subir, alzamos la silla y que suba, pero no tiene que ser así. Uno tiene que tender a lograr la plena autonomía de las personas con discapacidad, y así no estás logrando la autonomía, es más, estás avasallando, porque en una persona usuaria de silla de ruedas, su silla de ruedas, como me lo han dicho muchas personas,
que están en silla me decían que es una extensión de su cuerpo, una parte de su cuerpo. Y hay dos personas que están tocando eso para subirlo, para alzarlo, porque no hay una rampa de acceso, porque no hubo una planificación accesible y porque no hubo a su vez una autoridad de aplicación que cumpla con las leyes antes mencionadas en este curso. Ven cómo todo se va relacionando, cómo una problemática va llevando a otras. Continuamos con lo que es comunicación. Además, perdón, antes de terminar el anterior, que eso se torna también muy peligroso. El tema de andar manipulando o tocando la silla de ruedas de otra persona, precisamente, o la silla de ruedas o cualquier otro elemento de otra persona, precisamente por no tener una rampa de acceso bien construida, porque otro punto es que muchas veces lo hacen por hacerlo y no lo hacen con las medidas correctas, que hay una serie de medidas que se deben cumplir. Ahora sí continúo con el siguiente, que es comunicación. Las barreras en la comunicación son infinitas. También no solo estamos hablando acá de lo que es la comunicación en la información, que es el primer punto que habíamos conversado, sino, por ejemplo, en un museo, un guía, aunque el museo no tenga guías capacitados en lengua de señas, es una barrera en la comunicación. Una barrera en la comunicación es también que exactamente lo mismo con el caso de un conserje en un hotel que no esté capacitado. Entonces, en la folletería, las oficinas de informes turísticos, por ejemplo, que no tengan folletería adaptada, folletería accesible, folletería en braille o en lectura fácil. Es súper importante trabajar muchísimo en lo que es barreras de comunicación, porque cuando uno habla de accesibilidad, y me pasaba a mí también, es que uno lo primero que se le viene a la mente es una rampa de acceso, porque quizás la discapacidad motriz, al ser la más fácil de identificar, es la más visible, ¿no? Pero hay una cantidad de discapacidades que ya los habíamos dicho, lo habíamos hablado la semana pasada, recordarán, que no se ven, pero que se tienen que trabajar, porque están ahí. Entonces, es un punto muy, muy delicado el tema de la comunicación, que no se tiene prácticamente en cuenta. Y luego hablamos de las barreras relacionadas a las actividades que se hacen en el destino, lo que les decía anteriormente, el tema de los guiados que no son accesibles. Entonces, encontramos una serie, o sea, un viaje que para una persona con discapacidad es algo muy común de organizar y de realizar, porque puede tomarse un avión o un colectivo sin mucho problema, a pesar de que inclusive con lo que hablaba hace unas semanas atrás con una colega, que nosotras utilizamos mucho lo que es el transporte público, resulta súper complicado bajarnos de un colectivo por la altura de los mismos y después transitar por las veredas porque están destruidas, que es las barreras del entorno. Entonces, si para una persona sin discapacidad es complejo, para una persona con discapacidad más aún, y desarrollar un viaje y planificar un viaje puede ser una tarea muy estresante, precisamente por la falta de medidas de accesibilidad que hay en toda la cadena de accesibilidad y en todo el viaje, ¿no? Además de eso, tenemos las barreras sociales. Puedes pasar por la siguiente. Perfecto. Que podremos considerar las barreras sociales como aquellas que se relacionan con factores vinculados a la sociedad y el tratamiento que la sociedad hace hacia la discapacidad. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cómo la sociedad ve a las personas con discapacidad y en función a eso cómo las trata. Y hay muchos extremos sobre eso. Hay personas que las infantilizan, y es quizás una persona con discapacidad motriz de 30 años, pero los tratan como si tuvieran 10. Y es por la falta de capacitación que tiene la sociedad y la falta de sensibilización que tiene la sociedad sobre el tema, ¿no? Y acá hablamos, por ejemplo, de la falta de formación de las empresas en el ámbito turístico, la falta de formación empresarial,
que justamente lleva a esto, ¿no? Que es la más destacada en el ámbito turístico por el trato directo hacia las personas con discapacidad que tiene el sector turístico. El trato y las medidas que se deben implementar relacionadas a esto, ¿no? Entonces el personal no está preparado para recibir a las demandas diferentes a las que está acostumbrado a recibir, ¿no? Y entonces, en ocasiones se pueden llegar a justamente caer lamentablemente en actos de discriminación por no saber cómo tratar a una persona con discapacidad. Entonces eso es una barrera muy importante que lleva a la falta, a las barreras actitudinales que justamente son las que se destacan por la exclusión social de personas con discapacidad. Los prejuicios, los estereotipos que tiene la sociedad sobre personas con discapacidad y por eso los segregan, los llevan a otro, directamente no los hacen formar parte de su círculo o los miran raro, muy normal que suceda. Lamentablemente, lo que no es normal, lo es. Y esto está relacionado directamente con la falta de concientización sobre accesibilidad, ¿sí? Muchas personas se sorprenden, algo que conversábamos el sábado pasado, se sorprenden porque una persona con discapacidad lleve una vida normal, viaje solo o sola, tenga una familia, viaje con su familia, tenga un trabajo, una profesión. Bueno, todo esto está dado por la falta de concientización, que es una barrera social muy importante y una barrera muy difícil de derribar. Las barreras sociales, dice la Organización Mundial del Turismo, son las barreras más difíciles de derribar, porque vos podés exigir como autoridad a que los edificios públicos y privados sean accesibles, tengan una rampa de acceso, que tengan ascensores, que por ejemplo la altura de los mostradores en los hoteles sean accesibles, pero todo eso cae si nosotros tenemos una sociedad que no está debidamente sensibilizada sobre la accesibilidad, porque podés tener el edificio más accesible del país, pero tu personal no está capacitado y caen actos discriminatorios a personas con discapacidad. No sirve de nada toda tu edificación accesible, porque tu personal no lo está. Entonces, es súper importante trabajar de manera conjunta con ambas barreras. Y la barrera que más va a costar derribar y la que más hay que dedicarle tiempo en derribar es la barrera social. Porque aparte, a partir de allí, la sociedad es la que va a exigir precisamente a las autoridades y a toda la comunidad en sí la implementación de medidas de accesibilidad. Bien. ¿Puedes continuar con el siguiente? Bueno, todo esto se resuelve con algo muy importante que nació de la Feria de la Arquitectura hace muchísimos años, que es un conjunto de arquitectos que desarrollaron los 7 principios del diseño universal. Algo les había dicho la semana pasada sobre el tema, que ahí está, que estos son los 7 principios. Sí, ahí está bien, pasarle nomás a la siguiente. Muchas gracias. Bueno, el primer principio que empiezan a desarrollar es el uso equiparable. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es útil para todas las capacidades y habilidades, ¿sí? Es un diseño que pueden utilizarlo personas con movilidad reducida, con personas con algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, de cualquier grado. Entonces, es el primer principio fundamental, ¿no? Segundo principio es el uso flexible, porque está relacionado con el anterior y establece que se debe adecuar a un amplio rango de preferencias y habilidades, nuevamente, ¿no? El tercer principio, perdón, es que es simple e intuitivo, o sea, es fácil de utilizar,
no es muy complejo. El cuarto principio relacionado al anterior es que es un diseño que comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, o sea, cómo tengo que utilizar este elemento, está comunicado de forma eficaz y simple de comprender, también justamente relacionado, por ejemplo, a diferentes tipos de discapacidad cognitiva, por ejemplo. Todo tipo de diseño va a tener algún tipo de error. Entonces, el quinto principio es una tolerancia al error, ¿no? Que busca precisamente minimizar todos los riesgos y las consecuencias que se puedan haber. Entonces, identificar todos los riesgos que pueda haber en este diseño y minimizarlas, pero a la vez tener alguna manera una forma de actuar ante los errores imprevistos que puedan surgir. Entonces, comprende todos los tipos de errores que puedan haber, pero también las posibilidades de solución ante ellos. El sexto principio es que exija poco esfuerzo físico. Puede ser, lo que busca acá es que pueda ser usado eficaz y confortablemente con un mínimo de fatiga, que no sea muy complejo utilizar. Y el último principio es el tamaño y espacio para el acceso y uso, que acá lo que habla es que debe proporcionar un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, teniendo en cuenta el tamaño del cuerpo humano, la postura y la movilidad del usuario. O sea, que estos 7 principios del diseño lo que buscan es justamente que todos ya sea, esto no está referido concretamente de lo que es solamente edificaciones, sino que se refiere a un montón de otros aspectos. Por ejemplo, hay muchos elementos de uso diario, como utensilios de cocina que han sido diseñados con estos 7 principios, ¿no? Entonces, la suma de los mencionados principios aportan beneficios a toda la comunidad, completamente, y evita que las adaptaciones sean utilizadas exclusivamente por las personas con discapacidad. Algo que genera que, nuevamente, la segregación y discriminación de este colectivo. Lo que busca esto es que todo sea diseñado teniendo en cuenta estos 7 principios. En Japón, por ejemplo, un gran ejemplo de país en muchos aspectos es Japón, porque utilizan también, al momento de diseñar, estos 7 principios. Si bien esto nació en los Estados Unidos, se esparció muy rápidamente en todo el mundo, y uno de los países que lo tomaron para el desarrollo y planificación de sus espacios físicos fue justamente Japón. Y es impresionante todo lo que se puede adaptar teniendo en cuenta estos 7 principios. Bueno, ya podés ir con el último. Ya estamos ahí terminando. Ahora, cualquier pregunta que tengan, la pueden poner en el chat si quieren hacerlo. El que se anima a querer activar el micrófono para hacer algún tipo de comentario o aporte desde su lugar que quiera mencionar, pueden hacerlo. Bueno, yo tengo para aportar algo que se hablaba hoy del tema de la accesibilidad y del desplazamiento autónomo de las personas. Mi papá un tiempo usó silla de ruedas por un problema que había tenido en una de sus piernas, y cuando él tenía que subirse al avión para irse a Buenos Aires, en el aeropuerto de Resistencia, lo alzaban con la silla, los maleteros lo alzaban entre 2 personas, lo sentaban primero a él y después bajaban la silla, se desarmaba y se guardaba en bodega, y después para bajarse era lo mismo en Buenos Aires.
en salida era más fácil porque, bueno, ella tenía manga, pero en el caso de Resistencia no cuentan con la manga, sino que se tenía que bajarlo hasta la escalera del avión y ahí recién se le alzaba a UPA, se podría decir. Sí, es impresionante cómo un elemento tan simple como es una manga y que debería ser, desconozco si es exigencia de todos los aeropuertos, creo que sí, pero no voy a afirmarlo, que tengan una manga. Imagínense todo ese traslado que estabas mencionando, Fede, pero en un día de lluvia, por ejemplo, ¿no? Una persona que pueda, una persona que no tenga algún tipo de discapacidad, corre, se sube al avión y ya está. Pero una persona usuaria de silla de ruedas que tiene que hacer de todo este traslado bajo la lluvia, por ejemplo, es realmente muy peligroso y también hasta pone en una situación de nerviosismo a la propia persona con discapacidad, ¿no? Muy bueno tu aporte, Fede, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo, como Fede, bueno, a mí me pasó con mi abuela, viniendo de Brasil, como no había lugar en el aeropuerto y no había manga, nos pusieron como un tipo una ambulancia que subió la ambulancia desde la pista hacia el avión, no me pregunten cómo, y la subieron a ella en silla de ruedas a esa ambulancia. Y a nosotras como acompañantes, éramos yo y mi mamá en ese caso. En vez de tener una manga física, nos subieron a una ambulancia. Qué impresionante todos los casos, ¿no? Esto me lleva a preguntarles y que levanten la mano en el chat. ¿Quién de acá, porque ya estuve más o menos la semana pasada escuchando y prestando atención a lo que mencionaban, estoy segura que más de uno, ¿quién de acá conoce a una persona con discapacidad cualquiera sea? Yo también voy a levantar la mano. Uy, un montón. Bueno, es una breve dinámica que voy a hacer. Ahora, de todos los que levantaron la mano, ¿quiénes conocen alguna barrera, alguna situación que ha vivido alguna persona con discapacidad precisamente por falta de medidas de accesibilidad? Pueden levantar o apretar si no conocen, si desconocen. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que esto me lleva a una pregunta que es más bien una reflexión, que yo también me incluyo en esa reflexión? ¿Se acuerdan que toda la clase de hoy, la semana pasada también, estábamos hablando constantemente de la accesibilidad como cuestión de derechos humanos, ¿no? Estábamos hablando de eso. Entonces mi pregunta es, hacia todos, y no es necesario que respondan o no respondan, simplemente una reflexión para que se lleven esa pregunta. Si nosotros conocemos al menos una persona, todos, conocemos al menos una persona con algún tipo de discapacidad, y también conocemos barreras que estas personas con discapacidad se han encontrado en algún momento de su vida, mínimamente una vez alguien se ha encontrado. ¿Por qué nosotros, los que estamos acá conectados y los que levantamos la mano, no somos agentes de cambio y no empezamos a hacer un poco de ruido para eliminar esas barreras? Y muchas veces la respuesta es, no es necesario que me respondan, porque es una reflexión, pero muchas veces la respuesta está en que como no lo vivimos en carne propia, no entendemos la gravedad del asunto. Y entender también que algún día todos los que estamos acá, todos, vamos a necesitar de algún tipo o vamos a pasar algún tipo de discapacidad, sea permanente o temporal. Yo la tuve temporal, por ejemplo, de un brazo izquierdo de no poder moverlo por muchos meses y era realmente muy complicado trasladarme en el colectivo, hacer algún tipo de trámite,
Le pasó a mi mamá exactamente lo mismo. Mi abuela de 93 años, no saben lo complejo que era llevarla al médico. Establecimientos de salud que no sean accesibles. Entonces, todos tenemos que ser agentes de cambio de alguna manera. Inclusive con lo más mínimo, como les había dicho, recuerdan de la Declaración Universal de Personas con Discapacidad, que ahí establece que el término único y correcto es personas con discapacidad. Bueno, si vamos a un establecimiento, sea público o privado, y vemos algún cartel que dice espacio reservado, por ejemplo, ¿no? O estacionamiento reservado para discapacitados. Ahí estamos viendo un gran problema, porque ahora ya no podemos mirar para otro lado porque no sabíamos. Con esto a partir de ahora saben. Nos vamos hacia la administración, nos toma 5 minutos pedir un libro de quejas o sugerencias y anotarlo. Y decir, miren, mi sugerencia es este, cambien el cartel. Muchos dirán, no, pero no van a cambiar. Bueno, yo dije lo mismo en mi obra social. Dije, no creo que cambien, pero por las dudas voy a hacer la sugerencia. Fui un mes después y habían cambiado toda la cartelería de la obra social por personas con discapacidad. Y ahí es un granito de arena que estamos haciendo para una sociedad más inclusiva. El simple hecho de decirle a un automovilista, no estaciones acá porque es una rampa. Empecemos a trabajar todos en conjunto para una sociedad más justa. Ya no solo hablamos de accesibilidad e inclusión, sino de una sociedad mucho más justa, porque todos lo vamos a necesitar en algún momento. Hubo una vez alguien que dijo en una capacitación que me dejó pensando muchísimo, que era, el simple hecho de usar anteojos ya es tener una discapacidad. Los que me conocen, que hay algunos que me conocen que están acá conectados, saben que yo uso anteojos, de lejos no veo, y realmente se me complica muchísimo ver de lejos algunos carteles que están las letras súper chiquitas. A todos nos debe pasar, muchos de los que están, 208 conectados que hay acá, más de uno debe utilizar anteojos, sea de cerca o sea de lejos. Bueno, a lo largo de la vida vamos a seguir utilizando anteojos y esto se va a seguir agravando y resulta que vamos a llegar a un momento que no vamos a poder leer, porque le pasó a mi abuela, por ejemplo, que no podía leer los textos porque las letras eran súper pequeñas para ahorrar papel. Y con ese hecho de querer ahorrar papel o ahorrar, no sé, tinta, resulta que una persona con disminución visual no podía leerlo, no podía acceder a esa información. Otra de las cosas que, por ejemplo, hacían... ¿Hay alguien activó el micrófono? Ya te doy lugar. Para cerrar nomás la idea. Lo que hace mi cuñada, que es usuaria de silla de ruedas, ella no compra y no accede, ya sea a restaurantes, locales de ropa, que no tengan rampa de acceso. Es su forma de militar por el tema. Bueno, acá es lo mismo. Hay simples cuestiones que podemos hacer, simples cositas. Todos podemos ser agentes de cambio. Lo importante es ponerse la camiseta y no mirar para el otro lado. Cuando vemos algo que podemos cambiar en menos de 5 minutos y hacerlo, si tenemos la posibilidad de hacerlo, ir por eso, ir por el cambio. ¿Alguien había activado el micrófono por allí? Hola, Eri. Buenas tardes a todos. Yo había activado porque sí, en el chat lo había puesto, pero sí es algo que, viendo lo que decían, bueno, los demás compañeros, con respecto a ponerse en el lugar del otro, yo en lo personal estoy viajando por ejemplo, un tratamiento para mi mamá en uno de los sanatorios en Capital. Y bueno, en el sanatorio, por ejemplo, las rampas están demasiado empinadas. Si bien se lo toma como algo accesible, pero es ver por ejemplo, yo en lo personal, que gracias a Dios no tengo, digamos, alguna dificultad para caminar, o gente grande que va con bastones o silla de ruedas, hay veces que en las rampas la gente tiene que ayudar inclusive a bajar entre 3 personas a una persona que va en silla de ruedas, porque sí. Hay muchas veces que pasa que las rampas están o mal edificadas o están muy empinadas. Entonces, en teoría es algo accesible, pero a la vez es algo inaccesible, porque de igual manera es dificultoso. Inclusive, si yo me canso
subiendo a la rampa, que tal vez no tengo que estar en una silla de ruedas, me imagino una persona que sí tiene la dificultad para hacerlo. Entonces, como que, y de alguna manera termina siendo inaccesible y, por ejemplo, hay veces que los ascensores no están habilitados y hasta tenés que ir a pedir que te los habiliten para subir, entonces como que no, en un centro de salud inclusive no hay digamos, no se ponen en el lugar realmente de las otras personas que lo necesitan, ¿no? Muy interesante tu aporte, la verdad que es tal cual como decís. Inclusive, por ejemplo, mencionabas lo de los ascensores que no están habilitados y me hiciste acordar algo que lo vi el otro día en un supermercado acá en Corrientes, que tiene un espacio reservado para personas con discapacidad en el estacionamiento, pero le pusieron conos para que no cualquiera estacione. Entonces yo decía, yo, persona con discapacidad que vengo manejando, en un auto adaptado, o no, no importa el tipo de discapacidad, pero ese es un espacio reservado. Me tengo que bajar, si supongamos que tengo una discapacidad motriz, me tengo que bajar, tengo que sacar el cono para poder estacionar mi auto. Entonces, el supermercado está incurriendo en el afán de que nadie más estacione, solo personas con discapacidad en ese lugar, está incurriendo en una barrera. ¿Y por qué lo hacen? Porque las personas no respetan esos espacios reservados y se van y estacionan. Y ahí tenemos otra barrera, la barrera actitudinal que les había mencionado anteriormente. ¿Se dan cuenta cómo lamentablemente todo es social? Si nosotros como sociedad entendemos que esto tenemos que exigirlo, ya no es una sugerencia. La importancia del capítulo completo de marco teórico era justamente la de hacerlos ver todo el contexto teórico que hay en todo el mundo, el contexto legal que hay en todo el mundo que avala esto. Entonces, tenemos leyes para tirar al techo, hay muchas más de hecho, yo puse solamente las más importantes, pero hay un montón de legislación que no se cumple, pero nosotros como sociedad tenemos que exigir su cumplimiento y como sociedad mínimamente ser agentes de cambio. A nuestros amigos decirle no estaciones ahí. No frenes en medio de la senda peatonal, por más que sean 2 minutos, no importa, no son 2 minutos, tenés que, porque una persona que es usuaria de silla de ruedas que necesita bajar por la rampa, tiene que esperar 2 minutos porque vos dijiste no son 2 minutos y listo, no. A todos, todo nuestro entorno, empezar a sensibilizar es muy importante. ¿Alguien más que quiera comentar alguna experiencia? Lo que se tiene que guardar es empatía, que es lo que no existe. Totalmente. De que obviamente de que a nosotros nos puede suceder. Yo tengo una discapacidad visual y es como que no hay un respeto por eso y se siente desde lo social de que la gente cuando ve un tema así discrimina. Es como que sos inútil y es muy feo lo que siente la otra parte, pero a todos les puede llegar, porque yo siempre digo, nadie sabe lo que le puede pasar mañana y no ponerse en el lugar de la persona. Tenés un accidente y como vos dijiste, el brazo o la pierna, a mí el año pasado me atropelló una moto hace ya un año. Y lo que se siente, ¿viste? Y la gente no mira, piensan de que siempre van a estar enteros y bien, y que por uno tener una discapacidad no significa que no puedas hacer cosas, desarrollás una vida normal. Yo Parece que se cortó el audio, ¿puede ser?
Sí, aparentemente se le cortó la conexión a la compañera. Ah, está. Pensé que era yo nomás. Acá Ariel Benítez dice, las personas con discapacidad parece que son una carga para el resto. Sí, es muy, muy real lo que decís, porque eso se ve traducido directamente en cómo actúan las otras personas, cómo los tratan. Lamentablemente también, al menos yo considero, es por la carga social que tenemos de hace tantos años. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos de que la antigua Grecia, cómo discriminaban, que algo lo mencioné al principio de la clase? Esto viene de generación en generación, desde hace siglos y siglos. Es muy difícil cambiarlo, pero no imposible. Y ya en pleno siglo XXI, con tanto avance, ya esto tendría que haberse derribado hace muchísimo tiempo. Sin embargo, seguimos todavía con lo mismo de no tapes la rampa, de no es discapacitados, es personas con discapacidad, de que pueden desarrollarse normalmente. Entonces, realmente lo que falta por hacer es muchísimo. Si alguien más quiere mencionar algo. Ah, y bueno, y lo que decía justo la compañera, que no llegué a ver el nombre, pero que sí, muchas veces pensamos como que no nos va a pasar nunca, y sin embargo nos puede pasar en cualquier momento. Cuando menos lo esperas, te puede pasar a vos, te puede pasar a alguien más muy cercano, y ahí recién es cuando uno se va a dar cuenta de lo importante que es luchar todos por un mundo más inclusivo. Hay algunos que vi que estuvieron levantando la mano. Veo varias manitos levantadas igual. Eri, Sí, perdón, quiero hacer otro aporte, sí, por que lo había supuesto. dicho más arriba en el chat. Por ejemplo, sí había hecho una pregunta de que si es optativo para todas las provincias que tengan, por ejemplo, ya sea una ley o algún régimen en cuanto a la accesibilidad. Yo creo que en lo personal debería ser algo obligatorio. El año pasado, en mi última cursada de la Tecnicatura, teníamos que realizar una empresa de turismo accesible y, y bueno, nosotros, nuestra posición era poder estar en lo que era la región de Cuyo, y elegimos la provincia de Mendoza, y si bien ellos tienen, por ejemplo, la ley 5041, que es el régimen de protección para las personas con discapacidad, pero sí, por ejemplo, en muchas provincias no tienen algún régimen que digamos, ampare esto. Entonces es por eso que muchas veces no se cumplen o no se tiene el respeto a las personas que lo necesitan, simplemente porque no tienen leyes que los avalen, y por supuesto muchas veces el Estado o las políticas públicas no lo impulsan. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Acá en Corrientes, por ejemplo, tenemos una ley provincial de turismo accesible aprobada en el año 2010, pero nunca, sancionada, perdón, en el año 2010, pero nunca fue aprobada. Así que no se puede implementar, el municipio, la ciudad de Corrientes, la provincia, perdón, no la hace cumplir a la ley. Es una ley muy básica también porque está muy relacionada y es muy similar a la Ley Nacional de Turismo Accesible, que tampoco se cumple. Entonces, yo creo que uno de los principales puntos a sensibilizar dentro de lo que es sensibilización social es a las autoridades políticas, que ellos tienen la obligación como autoridades políticas hacer cumplir la ley, y ellos son los que tienen que exigir. Yo no podía concebir la idea, por ejemplo, que una subsecretaria de Discapacidad e Inclusión Social me diga que no era tan importante implementar rampas acá en Corrientes. Me lo dijo frente a frente en una entrevista que le hice. Subsecretaria de Discapacidad e Inclusión Social, gente. Diplomada en Discapacidad y Derechos, etcétera, etcétera. Eso es completo y absolutamente inaceptable. Que el cargo que ocupa, primero por el cargo que ocupa, y luego que haga tal comentario, ¿no? Todo es importante, ¿no? Una rampa no es menos importante. ¿Por qué hacen este comentario? Porque claro, una rampa requiere de una inversión económica, pero sin una rampa, ¿cómo hace una persona con discapacidad motriz para acceder a un lugar?
¿Y cómo puede ser posible que un edificio que porque tenga 100 años no podemos poner una rampa? Yo mencioné el caso de Barcelona, que tienen edificios de hace 400 años, que si tuvieron que romper una parte del edificio para poner una rampa porque es una cuestión de derechos humanos, lo hicieron. Por eso lo coloqué, porque me pareció un muy buen ejemplo, un muy claro ejemplo, que no importa qué tan antiguo sea tu edificio, cuando hablamos de derechos humanos es lo principal. Y después vemos lo otro, cómo hacer para construir la rampa sin deteriorar y destruir la edificación, o destruir lo menos posible. Varios más estuve viendo que levantaban la mano. Yo tengo en orden, si querés te voy diciendo. Sí. Adriana Esquivel tiene levantada la mano primerita. O si no, sigue Abril Soriano. Ok. Leandra Quispe. Capaz que dejaron levantada la mano del Puede ser, del anterior. Son Sí, yo esas sí dos quería segundos. aportar a lo que mencionaba justo Erika. En una ocasión teníamos que realizar como parte de una materia un emprendimiento y nosotros decidimos hacer una agencia con que la oferta sea en turismo accesible. Y bueno, surgió que esa idea la fuimos a presentar a actores importantes de la provincia. Yo soy de Jujuy, de la provincia, actores, profesores de universidades, directores de cámaras de turismo. Y cuando presentábamos el proyecto, una de las personas mencionó, hacía un comentario parecido a lo que decía Erika, y que me decía si realmente creo que sea viable, porque si es, cuántos discapacitados, y uso esa palabra, cuántos discapacitados creo que hay en la provincia, y básicamente me dijo que mi proyecto se iba a la basura porque no era viable, no era rentable económicamente. Cuando nosotros ya habíamos presentado un montón de otras propuestas, sabiendo que nos dirían algo parecido a eso, como que de dónde voy a sacar la plata, porque era un proyecto que se tenía que mantener, sí. Pero me pareció, salí decepcionadísima, la verdad, de ese momento, porque uno piensa, ¿no?, en cómo pueden estar al frente personas así, que no, o sea, no le ven importancia. Justamente nosotros queríamos que se traiga ese tema a la mesa, íbamos a ser la primera agencia con oferta en turismo accesible en Jujuy. Y fue una idea totalmente rechazada por todos, bueno, esos actores, pero sí me di cuenta, ¿no?, de la verdad, de lo mucho que se necesita, que es una barrera social claramente en mi provincia, todo esto de la desinformación con este tema. Muy, muy importante lo que decís, porque también me haces acordar a una persona que me dijo lo mismo. Si yo pongo una habitación en un hotel, si yo hago una habitación adaptada, ¿cuántas personas van a venir? Si no vienen. Yo entonces, desde que tengo el hotel hace 10 años, me dijo, vinieron 2, 3 personas nomás con sillas de ruedas. Sin embargo, otra persona en esa misma localidad me dice, yo hice y estoy adaptando todo el hotel porque tengo un amigo que viene una vez al año, no me acuerdo de qué provincia acá en Argentina, viene una vez al año al hotel a visitar. Entonces yo por él hago todo. Por más que a mí me utilice una vez al año a él, yo lo hago por él todo. Y ahí tenemos las dos, el contraste, ¿no? De una persona que realmente no le importa y que no comprende que es una cuestión de derechos humanos, y una persona que comprende completamente todo. Entonces, realmente es muy importante y es hasta peligroso que actores trascendentales y decisorios de políticas tengan esa mentalidad, porque nos afecta a todos. ¿Quién era el siguiente o la siguiente que levantó la mano? No, y después está una chica que se llama Adriana Esquivel y es la última que tiene levantada la mano. Adriana creo que es la que habló recién, ¿o no? No. Leandra creo que fue la que habló recién. Leandra, sí. Ahí levantó Fede. Sí, quería decir que hay preguntas en el chat para ir leyendo también. Ok, ahí voy a ver. Sobre los apuntes,
Sí, en el material está la ley, están todas las leyes, o hay otra pregunta por ahí. Sobre el tema del material les comento el resumen, ya se había dicho al principio, pero por las dudas si alguien se conectó más tarde, el resumen se les va a acercar, el resumen de la unidad 4 y 5, donde están todo esto, los que estábamos hablando de las leyes también. Y vamos a ir, ¿qué te parece, Fede, a la actividad, a mostrarles nuevamente la actividad? Antes de pasar por la actividad, ¿hay alguien más que levanta la mano? Delphi Cardoso. Sí, buenas tardes. No sé si tiene que ver. Hola. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Sí. No sé si tiene que ver con la actividad, pero quería saber en qué consistía el trabajo final. Sí, justamente íbamos a ir por eso, entonces. Fede, si querés pasar a la próxima diapositiva, vamos a repasar los puntos del trabajo final que yo lo había mencionado la semana pasada. Bueno, el primer punto, el trabajo final consiste en 2 partes, en un formulario de Google que se les va a compartir. Ahí van a poder responder todo en un solo formulario. Van a tener tiempo hasta el sábado que viene, sábado 1, para completar todo ese formulario, que no es muy largo. Tiene 2 partes. Por un lado es desarrollo y por otro lado es multiple choice, algunas preguntas multiple choice. El primer punto es, ustedes me van a tener que decir cuál fue ese primer antecedente legal internacional en relacionar al turismo con la discapacidad. ¿Se acuerdan que les había mencionado cuál era? Y está dentro del material también. Y ahora la idea es que ustedes empiecen a investigar un poco en función a lo que estuvimos hablando estas 2 semanas, estas 2 clases, perdón, sobre la accesibilidad y su entorno, su lugar, dónde están. Entonces, en la ciudad donde viven, la pregunta es si existen ordenanzas que exijan a prestadores de servicios turísticos que incluyan medidas de accesibilidad, si hay algún tipo de legislación que exija a los prestadores de servicios y productos turísticos. En el caso que no exista, el formulario se va a mandar por correo, ¿sí? Ahí respondo justo lo que había visto. Bueno, continúa. En el caso que no exista, elegir o buscar algún tipo de ordenanza que mencione algún tipo de medida de accesibilidad. Si seguramente algo tiene que haber. Y en el caso que no exista absolutamente nada en su municipio relacionado a esto, coloquen simplemente que no existe. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre este punto? ¿O continúo explicando? Yo tenía una duda en cuanto a eso. Sí o sí tiene que ser de la localidad, no en caso de que, por ejemplo, no haya nada, como por ejemplo donde yo vivo. Voy a investigar de todas maneras, pero no se puede hacer a nivel provincial, ¿o sí? Pueden incluirlo, o pueden hacer la diferenciación, ¿no? Que a nivel municipal no existe nada, pero a nivel provincial tenemos esta ley, por ejemplo. Genial. Pueden hacerlo. Así les resulta más completo también. En el caso, ¿alguna otra pregunta que exista por allí? Bueno, continúo con el punto 3 entonces. Volvemos a su localidad. Pueden investigar si existe o si se encuentra proyectado algún tipo de circuito o atractivo turístico accesible. Si ustedes identifican que sí lo hay, si está proyectado o si ya existe algún tipo de atractivo, ¿bien? O circuito accesible. Si no hay ninguna de los dos, también coloquen que no existe y que no está proyectado tampoco. El punto número 4, ¿alguna duda sobre esto? Yo voy frenando por cada uno de los puntos por si hay alguna duda. Pareciera que no. Bueno, el punto número 4 es sobre políticas públicas relacionadas a la accesibilidad turística, ¿sí? Si hay algún tipo de política pública concreta, parte de los ministerios, de secretarías de turismo, institutos de turismo que existan en sus provincias, si tiene algún tipo de política de accesibilidad y qué es esto. Por ejemplo, si tienen algún tipo de plan de accesibilidad para algún tipo de corredor turístico
o plan de capacitaciones o sensibilización de accesibilidad, y si las cámaras y asociaciones de turismo han trabajado en la temática. No es necesario que releven todas las cámaras y asociaciones, sino la más importante, por ejemplo, la Cámara de Hoteleros. Vieron que la Cámara de Hoteleros tiene sus filiales por cada provincia, pueden buscar filial, por ejemplo, mencionaban por ahí alguien de Jujuy, si es que han trabajado en algo del tema, buscar simplemente en internet alguna noticia sobre eso, ¿sí? Pero ver qué están haciendo desde las políticas públicas del sector público sobre esto, y también sobre el sector privado, ¿sí? Han empezado a trabajar algo sobre el tema, o tienen proyectado trabajar. Y el punto número 5 es tomar un atractivo turístico, el más básico que encuentren, el más conocido de su localidad o su provincia, si es su localidad, mucho mejor, y a simple vista ver qué tipo de barreras presenta, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a dar ejemplo acá en Corrientes, tenemos el más clásico de los clásicos, que es la playa Arasatí. Entonces, yo tengo acá de memoria la playa Arasatí porque paso frecuentemente por ahí. Entonces más o menos me acuerdo, digo, sí, mira, la playa Arasatí no tiene pasarelas accesibles. Entonces, bueno, me voy y pongo eso, no tiene pasarelas accesibles. Y bueno, y lo mismo con el atractivo que ustedes decidan seleccionar. No es necesario que saquen fotos, no es necesario que, si quieren sacar fotos y enviármelas al correo de la consultora, es bienvenido, pero no es necesario que lo hagan, simplemente mencionar el atractivo, bien dónde está ubicado, y comentar cuáles son las principales barreras que ustedes identificaron. El punto 6 corresponde a diferentes tipos de preguntas múltiple choice que van a tener en el formulario. Así que va a tener una pregunta, varias respuestas, y ustedes van a tener que elegir allí cuál es la correcta. Parece larga la actividad, pero es simplemente sentarse e investigar un poco sobre el tema, porque la idea con esto y el objetivo final de la actividad es que ustedes puedan tener un panorama general de cómo está la accesibilidad en sus localidades, ¿sí? Para a partir de ahí ustedes ver después el resultado final y van a notar qué es lo que está pasando realmente en accesibilidad y si desde el sector público hay algún tipo de iniciativa en trabajar. Bueno, en el mail que se les va a enviar, puedes pasar por la siguiente diapositiva. Bueno, el espacio de preguntas ya lo pasamos recién, me adelanté a ese. Les comento, en el mail que se les va a enviar van a tener el link de el formulario de justamente la actividad, van a tener el link de acceso al material de la 4ª y 5ª unidad, y les van a compartir también los chicos un formulario de una encuesta, que por favor, obviamente no es obligatorio que la respondan, es anónima, pero por favor, si pueden responderla, mucho mejor, porque la idea es seguir mejorando en este ciclo de capacitaciones, mejorar el contenido, mejorar yo. Entonces, la idea es que por favor les va a tomar muy poco tiempo, es súper cortito, si pueden completarlo sería de muchísima ayuda, porque acá la idea es seguir mejorando en la calidad del curso, para que todos se beneficien, para ser más clara, por si tengo que mejorar algunas cosas que siempre hay que mejorar. Entonces, la idea es seguir mejorando para todos ustedes también. Ay, veo muchos corazones, qué lindo. Muchos aplausos, gracias. Bueno, wow, Eri, se inundó de permitime, aplausos. sí, buenísimo. Permíteme agregar ahí para los chicos que estuvimos Sí. hablando al principio de la reunión, los que no recibieron el material de las unidades 1, 2 y 3, tranqui, que hoy se los vamos a enviar. Tenemos los mails de todos los que nos han dejado que no recibieron. Los que lo recibieron, buenísimo, ya lo tienen. Mañana domingo vamos a estar enviando el material de las unidades 4 y 5, ¿sí? Eso lo vamos a tener para mañana. Cuestión de que ustedes tienen hasta el día sábado 1 de julio para poder enviar esta actividad, ¿sí? Así que no solamente, como dice Eri, les vamos a enviar material de las unidades 4 y 5
esta encuesta tipo satisfacción y el formulario para completar la actividad a presentar el sábado 1 de julio. No sé, Eri, si tenés un horario establecido límite para enviarlo el sábado. Hasta 23:59. Bien, bárbaro. Hasta las 23:59, todo el transcurso del sábado pueden. Cualquier pregunta que tengan, que no comprendan bien cómo hacer la actividad, no hay ningún problema. En mi Instagram de la consultora está mi número de WhatsApp, así que apretan el link, les direcciona directamente. Ya les paso el Instagram para que vayan a ver. Vi algunas preguntas por ahí. El mail, dice Juliana, ¿cómo sería el mail para enviarlo? Les van a enviar a ustedes el mail, ¿sí? Y la actividad recién presentada, ¿cuándo hay que presentarla? Bueno, bien, el sábado 1 hasta 23. ¿Se puede entregar antes? Pregunta Juan Manuel. Sí, por supuesto, tienen a partir de hoy, bueno, mañana que les van a enviar la actividad, el formulario, hasta el sábado pueden enviarlo cualquier día, no hay ningún problema. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Valeria Dover pregunta por próximos talleres. Si bien nosotros dentro de ANET tenemos nuestro ciclo de capacitaciones, que ya vamos a estar publicando los siguientes talleres, recordemos que vos desde tu consultora brindás diferentes cursos. Este sería como el más básico como y general, primero para entrar en los conocimientos de la accesibilidad en sí, pero vos desde tu consultora dictás otros más, no sé si los querés nombrar, cosa de que a alguien más le interese te pueda contactar a vos por privado y contratar ese servicio. Sí, ahí ya les comento, les estoy poniendo el Instagram de la consultora para que vayan. Turismo, ahí estamos. Bien, ahí en el Instagram tienen toda la información. Estoy dando una serie de distintos cursos que los voy a ir lanzando de a poco para que vayan, también estén atentos. Y tenemos alojamientos accesibles, oficinas de informes, playas y piscinas accesibles, algo muy interesante es ese curso. Comunicación relacionada al turismo, accesible, por supuesto. Museos accesibles, centros de información turística. Son 12 los cursos que tengo en agenda para empezar a lanzarlos de a poco, así que estén atentos a mis redes sociales, porque abarco toda la cadena del turismo, toda la cadena de la accesibilidad, para lograr justamente esto, ¿no? Agentes de cambio, que es lo que digo siempre, y este es un tema apasionante además. Puedes pasar por la siguiente diapositiva, que ya vamos cerrando, los voy dejando libres. Bien, como cierre de todo esto, la accesibilidad siempre digo que es el único camino para alcanzar un turismo verdaderamente competitivo y de calidad, ¿sí? Si queremos trabajar en turismo de calidad y un turismo competitivo que marque la diferencia, donde podemos abarcar diferentes segmentos de mercado y empecemos a también cumplir la legislación, el turismo accesible es el camino. Puedes apretar de vuelta ahí, vas a ver otro texto. Siempre voy a decir lo mismo, el entorno es el discapacitante. Muchos piensan, sí, la persona con discapacidad es el problema, me lo han dicho. Sin embargo, no, es el entorno. Todo es el entorno físico y el entorno social es el discapacitante. Eso es lo que hay que cambiar, no hay que cambiar las personas venimos como venimos, estamos como estamos. Es el entorno lo que hay que cambiar. Y lo último, ¿qué les decía? Avisemos agentes de cambio. ¿Se suman para lograr un turismo para todos? Si quieren levantar la manito, dedito. ¿Sí? Ahí veo varios. Buenísimo. Bien. Bueno. Qué lindo. La verdad estoy muy contenta. Muchísimas gracias a todos, realmente. Muchas gracias. Puedes pasar a la última diapositiva. Qué lindo tantos agentes de cambio, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar todo? Vamos a cambiar el turismo en Argentina, en nuestras localidades. Vamos a ir por mejorar, por avanzar. Ahí tienen las redes sociales, tienen el número de teléfono, correo, LinkedIn.
para que sigan, para que pregunten lo que necesiten, estoy a entera disposición. Les agradezco muchísimo. Y bueno, ¿se puede sacar una foto, una captura de pantalla, algo, chicos? Ahí soporte técnico, Fede. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, mientras Los que Fede quieran va haciendo activar. la captura, justo de todos los aplausos, corazones y todos los mensajitos lindos de felicitaciones, desde ANET Argentina te queremos agradecer, principalmente a vos, Erika, que desde el primer momento no dudaste y nos dijiste que sí, de una, sin importar día, y te pusiste a disposición nuestra para coordinar los días y horarios, así que te estamos profundamente agradecidos. Como lo dijimos anteriormente, sabemos que este es el camino y que si no hay accesibilidad no sería un turismo igualitario para todos. Y también agradecerles a ustedes que estuvieron del otro lado estas 2 jornadas, que se sumaron, pedirles disculpas por ahí los inconvenientes que hemos tenido en la primera jornada con la conexión y por ahí lo que se dio con los horarios. De igual forma el material lo van a tener y con la asistencia de hoy ya están justificados. Así que bueno, nuevamente gracias, pedirles disculpas, agradecerle nuevamente a Erika. Va a haber muchas más instancias de capacitación, tanto desde ANET como Erika desde su consultora. Y bueno, vamos a estar enviándoles, recuerden, mañana domingo, todo para que tengan para realizar la actividad. Recuerden que tienen la asistencia ya, pero lo que les da la aprobación es la actividad, ¿sí? Así que no se olviden de enviarla, van a tener hasta el sábado 1 de julio para poder enviarla y con eso tendrían el certificado de aprobación. Exactamente, bueno, de nada, y muchas gracias a ustedes también por sumarse a esta iniciativa, gracias a todos los que participaron. Si pueden, y los que quieran activar la cámara para sacar una foto y subirla después a todas las redes, sería buenísimo. Luz ahí pregunta, entonces, para la actividad por un lado y el cuestionario de Google por otro. No, la actividad y el cuestionario está todo en uno solo, en un solo link, ahí mismo, lo envían todos juntos, ¿sí? Para no complicarles tampoco. Bueno, los que no tienen cámara no hay ningún problema, pero los que puedan activar para una foto, ideal. Ahí veo algunas están activando, qué lindas caritas. Bien, bien, buenísimo. Muchas gracias y bueno, los espero para futuras capacitaciones a todos ustedes. Muchísimas gracias. Los dejo libres este sábado.